Hay un concepto, una noción, una invitación de la enseñanza budista que es este famoso tema de la impermanencia, que muchas veces es entendido como de una manera bastante limitada, en el sentido de eh, todo tiene un final. Sí, en cierto sentido es eso, o tiene ese aspecto, pero no es solo eso. Mm, Esto es interesante. Básicamente, otra manera de ver este tema es que todo es inconcebible, o más bien de que nada puede ser comprendido, abarcado por la lectura y el procesamiento cognitivo que solemos usar y aplicar a las cosas, que es como una especie de matemática semántica, ¿no? De significado, eh, con una pretensión de lógica, pero ya de por sí la lectura de la que surge esta construcción semántica. Semántica significa con un significado, significa cuando relacionás palabras o símbolos con ideas. La creación de estas ideas, la creación de estas nociones, es ya de por sí sesgada porque eh, esa significación abstrae aspectos de las cosas que son parciales. No hay una descripción no hay una descripción fiel, perfectamente fiel, ¿no? de, de las cosas. Y toda lectura de las cosas está relacionada con el tiempo, ¿no? O sea, toda descripción, toda referencialidad para nosotros está asociada a las coordenadas de tiempo-espacio. Um, el tiempo-espacio es como la condición de significación para nuestra mente, nuestras nociones, y justamente la impermanencia lo que significa es que todas las concepciones, todas eh, las referencias son de alguna manera relativas, ¿no? Están sujetas a la condicionalidad, a la temporalidad, al perspectivismo, y por lo tanto eh, nos remiten de nuevo a que la realidad es inasible. Eh, y de nuevo, obvio, tenemos nuestras relativas referencias con las que hacemos más o menos sentido, eh, pero en gran medida son como narrativas, eh, son como una especie de mitologías sobre nuestra realidad, y vivimos como si esas mitologías y esas narrativas fueran reales. Pero generalmente, tal como las solemos usar, estas narrativas son eh, más limitantes que otra cosa, porque nos anclan a una dimensionalidad de sentido y a una dimensionalidad de una aparente lógica que básicamente hacen como de una limitación innecesaria. Eh, la dinámica de la realidad tiene un flujo de conectividad y conexión que va más allá de esa configuración que las narrativas nos dan, y innecesariamente vivimos identificados y constreñidos por estas cosas. Entonces, empecé con esto de la impermanencia. La impermanencia no es, sí, es verdad, tiene que ver con el tiempo, y justamente esto nos dice que toda narrativa está condicionada por el tiempo,
y que de alguna manera el principio, el campo que subyace a, por decirlo de alguna manera, dónde aparece o dónde surge la percepción o la sensación del continuo de tiempo y espacio, no está sujeto a las condiciones de tiempo y espacio. Entonces la pregunta para nuestra experiencia, para nuestra práctica, para nuestra investigación, porque de eso se trata en definitiva, de una especie de curiosidad vital, ¿no? Que una especie de rebeldía o curiosidad vital que nos lleva a indagar más allá de la caja, más allá de lo evidente. Y la cuestión es de qué manera, ¿no? Porque la ciencia también es eso. La ciencia es una manera de investigar más allá de lo evidente, buscando patrones que son supuestamente más reales que lo aparente, ¿no? Que es la búsqueda de regularidades eh, estadísticas, y es muy útil esto, es muy válido, ¿no? Es como cuando uno chequea, uno tiene una especie de prejuicio y chequea y dice, investigo y hago un análisis matemático y encuentro ciertas regularidades. Bueno, esto es como una especie de investigación llevada al extremo, ¿no? Es como esta misma actitud curiosa, podríamos llamarle rebelde, llevada al extremo, ¿no? Entonces, ya no recurrimos a metodologías o herramientas matemáticas o conceptuales, vamos como más allá. Y la la pregunta a la que esto nos lleva es, ¿qué hay que no esté sujeto a tiempo y espacio? Y esto nos lleva a la pregunta humana clásica sobre el tiempo, ¿no? Y sobre el cambio. ¿Qué es lo que, sin negar el aspecto de cambio, el aspecto de proceso, el aspecto de dinamismo, de energética y de configuración dinámica, sin negar, sin rechazar esto, porque esto es la naturaleza de la vida en su despliegue, qué es en nosotros y en la realidad aquello que no está sujeto al cambio, que no es un objeto tal como entendemos normalmente la idea de objeto, que trasciende esta brecha tan habitual en nuestro mundo, el famoso sujeto y objeto, y que es vida, no es una abstracción, sino que es algo integrado realmente, que es la base de nuestra manifestación dinámica, pero que no es algo aglomerado, configurado, sujeto al tiempo. Esto quiere decir que no es algo que empieza y termina. Si estás todavía escuchando esto, significa que algún tipo de curiosidad te da esto, así que no voy a empezar a tratar de excusarme de la abstracción de esto. Sí, usamos referencias que para una persona normal, habitual, la forma habitual de funcionar, parecen abstracciones. Para un funcionamiento cotidiano habitual, vos podrás decir, estas cosas no me sirven para nada. Yo te diría que sí, porque incluso en la aparente simplicidad del cotidiano, estas nociones de la permanencia, del cambio, están en la base de toda forma en la que vivimos, de toda manera en la que nos relacionamos con otros, con otras personas, con la realidad, con la naturaleza, con tu propia naturaleza, con cómo nos relacionamos con los patrones de orden, qué validez y qué credibilidad le damos a, por ejemplo, a nuestros propios pensamientos. La mayoría de los seres humanos, para la mayoría de los humanos, de las personas, el contenido de su propio pensamiento es verdadero. Esto es una locura absoluta y sin embargo gran parte de la humanidad vive cotidianamente pensando que lo que piensa es verdadero y es la verdad. Y esto es, desde un punto de vista evolutivo, es idiota, es una imbecilidad y sin embargo, incluso en nuestro cotidiano, muchas veces nuestra vida funciona de esa manera, ¿no? Porque decimos, ¿qué otra forma tengo de orientarme? Bueno,
Esa es una conclusión muy fuerte. A lo que voy con esto es a que estas cosas que parecen tan abstractas están en la vida cotidiana. Entonces, recién te estaba diciendo esta búsqueda de este principio que va más allá de la relatividad de opiniones, de perspectivas, de localización, de punto de referencia espacio-temporal, más allá de ser algo que empieza y termina, es algo muy importante. Esto que dije al final creo que es algo que es muy importante. Por ejemplo, eh, no es algo, no es una entidad, una cosa que empieza y termina. Mucha gente incluso en sus caminos espirituales o sus búsquedas llegan a un punto en el que concluyen que aquello que están buscando, llámenlo iluminación, cristificación, como lo quieras llamar, liberación, es algo que es un evento en el tiempo. Fíjate esto es algo absolutamente curioso. ¿Por qué empecé hablando de la impermanencia? ¿Por qué es tan importante y tan básico en la enseñanza budista la impermanencia? No solo porque tenemos que entender que las cosas y las relaciones y los objetos empiezan y terminan, sí, pero eso es la instancia particular de un principio muy potente y muy fuerte. Te decía, por ejemplo, esta idea del logro, ¿no?, de la iluminación. Si nosotros aceptamos que ese logro, esa realización, esa liberación, esa cristificación, como lo quieras llamar, es algo que empieza en el tiempo, si aplicamos la conclusión básica de la impermanencia, vamos a darnos cuenta de que entonces es algo que va a terminar en el tiempo. ¿Y cómo funciona esto? Todo lo que empieza tiene un final, todo lo que por definición, porque la idea de comienzo implica, por interdependencia, que es otro principio que el Dharma budista resalta mucho, por interdependencia intrínseca implica el final. Si decís día, la idea misma, la noción de día implica la noción de noche. Los conceptos funcionan por contraste, las percepciones funcionan por contraste. El cambio, la dinámica, la sensibilidad al cambio, a los procesos en nosotros, en nuestro aspecto orgánico y conceptual, están basados en el cambio, en la diferencia, en la dualidad. Para darnos cuenta de A, la idea misma de A implica que existe o que hay un no A o un B, ¿no? Entonces, si vos tenés la idea del logro de un estado, de una condición, por definición estás asociando esa idea de un estado a que es algo que empieza en el tiempo. Y si es algo que empieza, es algo que va a terminar. Entonces, ¿cómo funciona esto? De nuevo, ¿qué es? ¿Hay algo en nosotros que es la base subyacente a cualquier proceso de cambio, a cualquier estado? Esto es muy importante, es uno de los ejes en la exploración y la búsqueda del Dharma. Dharma significa realidad y también significa fenómeno, es muy interesante. La fenomenología, de nuevo, ¿no? De cuál es la naturaleza de la fenomenología, cuál es la naturaleza de lo que aparece. Fenómeno significa aquello que aparece, que se muestra. Entonces, esto tiene como sustrato algún tipo de realidad o de campo en el que y del que surge la experiencia misma del tiempo y espacio, la experiencia misma de la identidad, tal como la experimentamos generalmente. Bueno, todo esto puede parecer muy abstracto, pero si lo digerís, si lo integrás, tiene todo que ver con nuestra vida cotidiana, con lo que creemos que somos y con lo que proyectamos sobre la realidad y sobre los demás y sobre cómo nos vinculamos. Bueno, ojalá algo de esto te inspire en tu práctica o en tu reflexión